Hola a todos, muchachos, la idea de este video es mostrarles la presentación desde mi punto de vista como docente hacia el curso de sistemas de ustedes, recordándoles de que ya llevamos 4 semanas viendo diferentes temas, como en la semana 1 que fue la introducción de las computadoras, semana 2 la función del teclado o qué era el teclado, la semana 3 empezamos ya a interactuar con el sistema operativo de Windows o con los computadores y la semana 4 es donde empezamos a crear carpetas, a eliminar. eh, entonces muchachos, la idea de este video es mostrarles semana por semana todo lo que hemos visto, retroalimentarles desde mi parte como su profesor o su docente. Entonces vemos que en la semana 1 nos dice que es la introducción de las computadoras y sus componentes como hardware y software. Empezamos con la semana 1, empezamos con la introducción de las computadoras. Entonces, en la presentación nos dice que las computadoras son dispositivos electrónicos para procesar información. Toman datos de entrada, los transforman y producen datos de salida que son de utilidad para sus usuarios. Están compuestas de dos elementos principales, el soporte físico o hardware y el soporte lógico o software. Aquí está el videito que yo les compartí de la historia de los computadores. Recordemos que el computador, la historia empieza hace muchos años, desde cuando el hombre vio la necesidad de crear una máquina que les ayudara a procesar ejercicios matemáticos. Fue inicialmente para lo que se buscaba crear una máquina. Entonces el hombre inició con el ábaco, después inició con máquinas mecánicas y ya por último empezaron a salir las máquinas electrónicas. Entonces aquí vemos una línea de tiempo del siglo XX hasta el siglo XXI, o sea, hasta hoy en día, de cómo eran las generaciones de las computadoras. Hay 7 generaciones. En la primera generación vemos que era una máquina inmensa con cintas, con de todo. Pasamos a la segunda generación, que era lo mismo pero un poco más reducido. Y entramos a la tercera generación, que es donde hay un punto de cambio o se quiebra la historia de las computadoras porque hay un gran cambio. Recordemos que desde 1946 hasta el 64 existían los computadores a base de tubos al vacío. Entonces, esos tubos al vacío hacían el proceso, pero estos procesos tenían que llevarse por medio de máquinas grandísimas. Antiguamente los computadores, el tamaño era casi de un salón o una sala, dependiendo pues del espacio que se necesitaba. Pero en 1964 nace un aparatico o digámoslo algo electrónico que se llama el transistor. El transistor o gracias al transistor hace que el tamaño de las máquinas electrónicas se reduzcan o se redujan de tamaño, pero aumente su potencia. Entonces, a partir de ahí se empezaron a crear los computadores como lo conocemos hoy en día. Un monitor, un teclado, un mouse. Entonces empezamos desde la tercera generación hasta la séptima. Y podemos ver que el avance tecnológico de la tercera generación, de la cuarta, quinta y sexta, es que el tamaño se reduce de las máquinas y que su potencia lógica o sistemas sean más potentes también. Porque antiguamente se llevaba la idea de que entre más grande, más fuerte, y resulta que el transistor con la llegada cambia ese pensamiento en el hombre. Entonces hace que una máquina sea potente, pero que a la vez sea pequeña. Entonces, en la séptima generación que no está acá en pantalla, ya entran los dispositivos inteligentes, como celulares inteligentes, tablets y electrodomésticos o equipos o aparatos electrónicos inteligentes, como televisor, nevera e incluso hasta estufas, ya son inteligentes. Ya en esta diapositiva vamos a hablar de las dos partes más importantes de una máquina o un computador,
que es el hardware, el software. Entonces hablamos que el hardware consiste en dispositivos de entrada, unidades de procesamiento de datos, memoria, dispositivos de almacenamiento y dispositivos de salida. Todos estos elementos son componentes electrónicos y tienen formas muy diversas dependiendo del tipo de computador. Las características del soporte físico del computador determinan en gran medida las funciones que puede realizar, porque no es posible cambiarlo sin sustituir físicamente alguno de estos componentes. Un ejemplo básico es, si yo quiero que mi computadora de 4 GB de RAM tenga 16 GB de RAM, pues obviamente necesito un soporte físico, que es su tarjetita de RAM de 16 GB. Tanto físicamente como lógicamente tienen que ir acompañados para el funcionamiento de la computadora. Ya entramos al software, que consiste en las instrucciones o programas que los computadores tienen almacenados en su memoria y les indica qué deben de hacer con la información que reciben mediante los dispositivos de entrada o con la información que tienen almacenada. Da a los computadores la capacidad de realizar trabajo útil y se puede modificar en cualquier momento. La gran flexibilidad de los computadores proviene de la capacidad que tienen de realizar tareas diferentes con información dependiendo del programa que estén ejecutando. Entonces el hardware viene siendo como los programas, aplicaciones o sistemas operativos que están en la máquina acompañado de la parte del hardware. Entonces aquí en esta diapositiva podemos diferenciar qué es hardware y software. Entonces el hardware es la parte física o tangible que nosotros podemos ver, tocar, palpar, como la CPU, un teclado, un disco duro, una impresora, un mouse, un monitor, que es todo aquello que podemos tocar. Y el software es aquello que podemos ver pero no podemos tocar, pero podemos hacerlo funcionar por medio del mouse, como el sistema operativo de Windows, el Word, el Paint, el Excel, los programas, todo eso es parte del software. Aquí ya empezamos a ver como las partes de la computadora, las partes más importantes. Vemos que en la CPU podemos ver que tiene una placa madre adentro y que esa placa tiene varias partes. Entonces, la placa madre consiste en un procesador, unos puertos, una memoria RAM, una placa de expansión, y también ese CPU cuenta con una fuente de poder, una unidad de almacenamiento óptico, unidad de CD y un disco duro, que es donde guarda toda la información. Ya después vemos las partes exteriores como el monitor, el teclado, el mouse y la impresora, y el modem viene siendo externo, que es el que le da el internet a la computadora. No se necesita un modem para hacer funcionar una computadora. Hablando de hardware, de sus partes, la computadora consiste de dispositivos de entrada, salida y dispositivos mixtos. Como lo podemos ver acá en la imagen, los dispositivos de entrada pueden ser el teclado, la cámara, el micrófono, la unidad de CD, un escáner. Entonces, el funcionamiento del dispositivo de entrada es ingresar datos a la computadora. En el caso del teclado, cada vez que yo oprimo una tecla, es un dato que le está ingresando a la computadora. Cuando hablamos de dispositivos de salida, como la impresora, los baffles, el monitor, el video bin, es aquello que nos refleja y nosotros podemos recibir, tanto por medio visual como por medio auditivo, incluso sensorial. En este caso, un monitor sería el ejemplo más claro, porque es el que nos muestra qué es lo que estamos haciendo, el que nos da la salida. Cuando hablamos de dispositivos mixtos, son aquellos que cumplen las dos funciones, de entrada y de salida. Entonces podemos encontrar una tablet, una impresora con escáner o una USB. La USB es el ejemplo más claro en este momento, porque tanto ingresa información como saca información de la computadora. Ahora vamos a hablar de sistemas operativos y de programas.
Entonces los sistemas operativos que más utilizan las personas es Windows, la Mac de Apple, Android y Linux, donde Windows es la más utilizada por colegios, escuelas, empresas. Entramos a la Mac, que es la más utilizada en diseño gráfico, el Android, que es donde se utilizan los celulares, la mayoría, y entramos a Linux, que se utiliza más que todo para el uso del cuidado de la información en servidores, en empresas que tienen que guardar cierta información. Ahora vamos a mirar qué es un sistema operativo, un programa o una aplicación. Entonces nos dice que mientras los sistemas operativos se encargan de hacer funcionar la computadora o tu computador, los programas se presentan como herramientas para mejorar tu desempeño. Algunos ejemplos son programas o aplicaciones como procesadores de datos, hojas de cálculo o bases de datos. Entonces, cuando hablamos de sistema operativo, es la base fundamental donde instalamos programas o aplicaciones para hacer varios procesos. En el ejemplo de aquí que nos está mostrando la lectura, cuando habla de procesadores de datos, hablamos de Word. Cuando hablamos de hoja de cálculo sería Excel, y bases de datos sería Microsoft Access, que son aplicaciones que vienen de un paquete o programa que se llama Office, que está sobre el sistema operativo de Windows. Entonces, un ejemplo claro aquí lo podemos ver. En la diapositiva vemos que el paquete o el programa completo se llama Office y encontramos las aplicaciones de ese paquete, como Excel, OneNote, Outlook, Word y PowerPoint. Y ya por último, en la presentación está esta pequeña trabajito. No lo voy a responder porque la idea es que ustedes tengan ya el conocimiento básico para que lo puedan realizar. Y si ya lo realizaron en sus casos, muy bien, excelente. Muchachos, muchas gracias por acompañarme en este video.